llama Iglesia Cristiana Jesucristo Restaura. También la tenemos en YouTube, nos puedes contactar, puedes mandarnos un mensaje, nosotros te podemos mandar la dirección, el teléfono, donde puedes venir a congregarte a este lugar y puedes seguirnos también por las redes sociales. Le hacemos una cordial invitación al pastor Benny Retana, a Adriana Retana, su esposa, para que puedan venir a este lugar, para que sean edificadas sus almas y sea de gran bendición para este lugar y sean bendecidas sus almas y puedan alcanzar, vamos a alcanzar unas almas y familias que puedan congregarse en este lugar. Esto lo hacemos para el Señor. Esto es una obra que Dios ha puesto en el corazón nuestro y con esa cordial invitación a todas aquellas personas que gusten congregarse, aquellas personas que no tienen un lugar donde congregarse, bienvenidos aquí a esta familia cristiana Jesucristo Restaura. Y pues dejo el tiempo a mi esposo. Aleluya, gloria a Dios. Pues que sean cada uno de ustedes bienvenidos, estas personas que están aquí presentes, también las que nos van siguiendo por las redes sociales. Les damos la bienvenida. Gracias por seguirnos. Si cree que de bendición, puede compartir la transmisión para que nosotros podamos ser ese medio, para personas podamos ser edificados a través del hermoso mensaje de la palabra de Dios. Y como bien decía mi esposita, estamos llevando estos temas que son muy importantes, donde nos pueden traer reflexión, nos pueden traer conciencia realmente de cómo nosotros como hijos de Dios tenemos que llevar una vida que agrada al Señor, una vida en santidad, porque la misma palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y realmente tú y yo no queremos quedarnos aquí, nosotros queremos estar en su presencia. Cuando Dios nos llame a su presencia, nosotros queremos estar con Él, queremos ser unos buenos siervos aquí en tierra. Llevamos una vida justa, recta, que le agradó al Señor. Y por eso en esta hora yo le doy gracias primeramente a mi Padre Dios por permitirme un día más estar de vida, un día más estar en su presencia. Le damos gracias nuevamente también a cada una de las personas que nos ven por las redes sociales, que le damos gracias por sintonizarnos. Y nosotros pedimos que sea el Espíritu Santo de Dios, oramos para que sea el Espíritu Santo de Dios quien sea quien nos traiga la revelación, que nos traiga la palabra, que nos traiga la confirmación. Nosotros solamente somos un medio aquí en la tierra para hablar de la hermosa palabra de Dios, no porque somos mejores que otras personas, sino por la misericordia de Dios. Como a veces nosotros pensamos que nunca en mi vida me hubiera imaginado, mucho menos estar hablando de la palabra de Dios, exponiendo la hermosa palabra de Dios, porque muchas veces el enemigo es lo que quiere meternos en inseguridad. El enemigo es lo que quiere es realmente desviarnos del propósito, del plan por el cual Dios nos ha llamado, porque desde el vientre de nuestra madre el Señor tenía un plan y un propósito en nuestras vidas. No hay casualidad que tú y yo estemos hoy en vida, porque nosotros somos creación de Dios y nosotros hemos sido creados para adorarle, hemos sido creados para anunciar las buenas nuevas del Señor. Tú y yo somos ese medio donde podemos ser de bendición para las personas que no han tenido ese encuentro, las personas que no les han hablado, como en un tiempo tú y yo estuvimos ignorantes ante la palabra de Dios. Decíamos querer conocer a Dios, decíamos que había un Dios, pero no le conocíamos, porque solamente, como dice Job, que de oídas le había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Ahora nosotros podemos decir que no solamente de oídas lo conocemos, sino que realmente sentimos su presencia. Él está con nosotros. ¿Cuánto lo creen que el Espíritu de Dios está en este lugar? Dios está en este lugar y está contigo, porque Él es omnisciente, omnipresente. Él conoce todo, sabe todo y está en cualquier lugar. Dice que donde están dos o más, tres congregados en su nombre, Él está allí. Y yo sé que el Espíritu de Dios está aquí, porque aquí hemos clamado, hemos alabado, hemos anhelado la presencia de Dios. Y yo creo que realmente cuando uno siente algo genuino de buscar a Dios, cuando tú y yo tenemos esa necesidad, porque realmente es una necesidad que tenemos que tener a Dios de nuestro lado, porque en el Evangelio de los Juan nos dice que Él es la vida verdadera, que alejados de Él nada podemos hacer. Él no nos representa de esa manera. ¿Para qué? Para que tú y yo reconozcamos que tú y yo alejados de Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Es como si tú y yo no pudiéramos respirar. El aire es algo indispensable en nuestras vidas. De esa misma manera Dios es indispensable en nuestras vidas.
Tú y yo nos alimentamos físicamente, pero también es necesario alimentarnos espiritualmente. ¿Para qué? Para que nosotros, nuestra fe siga fortaleciendo, siga creciendo y nuestra confianza hacia Dios sea cada día más grande y grande. No pongamos la confianza en el hombre, no pongamos la confianza en las circunstancias. Tenemos que aprender a confiar en aquel que nos llamó, en aquel que puso la mirada en ti y en mí, cuando aún nadie daba nada por nosotros. Él lo dio todo. En la palabra de Dios dice muy claramente que porque de tal manera amó Dios al mundo. Él nos amaba aún cuando nosotros éramos pecadores. Y yo le hago una invitación a todas las personas que no han tenido una experiencia con Dios, que no han tenido esa comunicación con Dios, que no han tenido la oportunidad o que les han presentado a Jesucristo. Yo les hago la invitación, busquen de Dios, porque los días son malos, dice la palabra de Dios. Vendrán días malos y realmente no queremos ser presas fáciles para el enemigo, porque la misión del enemigo es desviarnos del plan y propósito por el cual Dios ha establecido nuestras vidas en este lugar. No nos ha llamado para estar sentados cómodos, no nos ha llamado para llevar una vida ordinaria, nos ha llamado para hablar la hermosa palabra de Dios, predicar el evangelio, hablar el plan de salvación, hablarles que hay un Cristo redentor que está con los brazos abiertos para todo aquel que le quiera conocer, para todo aquel que lo acepte como su único Salvador, que sea Él el único que se lleva el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Y como decía mi esposa, en esta tarde vamos a estar hablando bajo un hermoso tema, la condenación del pecado. Es necesario que tú y yo entendamos que el pecado trae condenación. El pecado acarrea condenación a nuestras vidas cuando tú y yo llevamos una vida pecaminosa, aún como dice la palabra de Dios, que nosotros hemos nacido en esa tendencia pecaminosa. Es necesario que nosotros conozcamos más de Dios, que conozcamos más a través de la palabra de Dios y que nosotros podamos entender realmente qué es el pecado. Y en esta tarde, por la misericordia de Dios, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude para que nosotros podamos expresar las palabras correctas, para que podamos entender qué es el pecado. El pecado, ¿qué es el pecado? Bueno, estaremos tocando esos puntos y de dónde proviene el pecado. También vamos a estar hablando de cuáles son sus consecuencias, porque el pecado trae consecuencias. Hay consecuencias, claro. Hay consecuencias. Y tú y yo tenemos que saber cuáles son esas consecuencias. ¿Para qué? Para que tú y yo nos alejemos del pecado. Porque la palabra de Dios es muy clara. Porque Dios ama al mundo. Y por eso dio a su Hijo para que nadie se pierda. Afuera en el mundo hay mucha gente llevar una vida desenfrenada, una vida de pecado. Y hay consecuencias. Hay consecuencias. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, de los cuales yo era el peor pecador del mundo. Aún así Él me amó, Él me rescató, Él me restauró, Él me recibió con los brazos abiertos. También vamos a estar hablando qué es la condenación. ¿Qué es la condenación? ¿Hay una salida? Sí lo hay. ¿Hay una esperanza? Sí la hay en Cristo Jesús. ¿Y dónde está esa salvación? En Jesucristo. En Jesucristo. Muy bien, hermanos, sin quitar más tiempo, abran su Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 18, versículo 20. Voy a dejar mi esposita para que nos dé lectura. Porque la palabra de Dios se lee así, honrando al Padre, por el Espíritu Santo. Dice, son las palabras, dice, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Aleluya. Vemos aquí cómo esta ciudad estaba desenfrenada, se estaba aumentando, estaba agravando al extremo el pecado. ¿Qué diferencia hay ahorita en el mundo a lo que estaba pasando en aquellos tiempos? Pues dice que en los últimos tiempos se hace una comparación, que iba a estar como Sodoma y Gomorra. Y ahorita estamos en ese tiempo. La gente estaba pecando deliberadamente, estaba fuerte el pecado en ese entonces. Y cosas se están viendo hoy en este día, en este momento, en esta actualidad. Hay tantas cosas que se están desenfrenando y nosotros creemos que realmente eso no le agrada a Dios. Claro que no le agrada a Dios. Dios es, no le agrada a todas las cosas que están pasando hoy en día. Porque aquí en la palabra de Dios, en Génesis 18:20, Jesús mismo le dijo a Abraham, ya son muchas las quejas que hay contra Sodoma y Gomorra. Él decía que ya estaba de lo que estaba pasando allí, ya es mucho lo que han pecado. Y hoy en día hay mucha gente que lleva esa vida desenfrenada,
¿Por qué? Porque muchas veces no ha llegado una persona a que nos quite ese velo espiritual donde nos haga ver realmente el amor de un Dios todo amoroso, un Dios que perdona infinidad de pecados. Claro. Y el enemigo siempre nos tiene con esa acechanza de que nos hace sentir indignos. ¿Y qué hace el pecado? El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja, el pecado nos trae ese enfriamiento espiritual donde nos aleja, nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque solamente eso nos mantiene una estadía, nos mantiene en un lugar donde somos presa fácil para el enemigo. ¿Por qué? Porque la influencia del enemigo es hacernos sentir eso. Porque cuando nosotros realmente perdemos la visión del blanco soberano, el enemigo se toma eso. ¿Para qué? Para que nosotros caigamos más y más. Porque cuando pecamos el pecado, nosotros nos hundimos, nos sentimos indignos, y eso nos lleva a separarnos de Dios. Pero no, Dios te dice, no, hay una salida, hay salvación, hay una esperanza. Nosotros podemos acercarnos a aquel que nos ama, aquel que dio la vida por nosotros, aleluya. Porque en este mundo confuso, tan lleno de corrientes filosóficas y religiosas, y donde aún los peores actos pecaminosos suelen avalarse mediante los conceptos torcidos del hombre. Pero ¿qué pasa? Es de suma importancia que definamos claramente nuestra posición respecto al pecado, alimentándonos al máximo con la eterna palabra de Dios, con la santa palabra de Dios. Nosotros podemos ver en Proverbios capítulo 14, versículo 9, dice que los necios se mofan del pecado, los necios se ríen del pecado, los necios se ríen con el pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. ¿Qué podemos entender con esto? Que allá afuera mucha gente está riendo con el pecado, se jacta, se mofan en el pecado. Pero a los necios no les importa si Dios los perdona. ¿Por qué? Porque ellos están llevando una vida alejada de Dios, pero tú y yo tenemos que llevarles ese mensaje de salvación. Tenemos que arrebatar esas almas para Cristo. ¿Por qué? Porque mientras haya gente recta, queremos el perdón de Dios. Hay gente recta en este lugar, hay gente todavía recta que le servimos a Dios y que nosotros podemos interceder por las personas, introducirles a un Dios salvador, porque Dios nos perdona infinidad de pecados cuando tú y yo se los confesamos. Él odia el pecado, pero ama al pecador, aleluya. Y así en esta tarde vamos a estar tomando como punto número 1 algunas definiciones de lo que es el pecado. El diccionario de la Real Academia Lengua Española enseña que el pecado, del latín peccatum, consiste en transgresión voluntaria de preceptos religiosos. ¿Qué es la transgresión? ¿Qué es transgresión, corazón? Transgresión. Aleluya. En la Biblia, la transgresión significa es una violación o quebrantamiento. Aquí vemos la definición de la transgresión. Aquí vemos realmente que la Biblia se refiere a violar la ley o pecar. Y eso es lo que nos da la definición, nos dice en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que la transgresión voluntaria de preceptos religiosos que nos hace violar, que nos hace desviarnos de la ley de Dios. Pero también hay otra cosa que nos refiere. ¿Sí? Continúa. Ok, es una violación o quebrantamiento de una ley o mandamiento, esencialmente de Dios. ¿Qué está diciendo? Que Dios también nos puso los mandamientos. Sí, sí. Es quebrantando. Amén. La ley que Él estableció. Que Él ha establecido. Amén. ¿Verdad? Uh-huh. Se refiere a la acción de cruzar la línea o límite establecido. Así es. A menudo se ha relacionado con la desobediencia o falta de cumplimiento. O sea, es cuando Dios puso los mandamientos. Amén, sí. Y entonces, cuando la gente los quebranta o desobedece Amén. a ellos, que estamos haciendo una Transgresión. Estamos haciendo una desobediencia. Amén. Y esa es la definición que nos muestra en este diccionario de la lengua española. Así es. Porque la transgresión es uno de los obstáculos para nuestra comunión con Dios. Así es. Porque nos hace violar, nos hace quebrantar, nos hace pecar. Ajá. Y Dios realmente nos ve esa ley para que tú y yo llevamos una vida. Sí, para llevar una vida recta. Amén, Porque así si debe no ser. hubiera puesto el Señor sus reglas aquí, si existan sus reglas,
sus mandatos que debemos de cumplir, Sus leyes y estatutos. ajá, está el mundo desenfrenado. Amén. Cuánta gente no roba, cuánta gente no mata, cuando Él dice no matarás, No robarás. matarás, No desearás. amarás, Tantas cosas. o sea, están en su ley. Amén. Y hoy la humanidad tiene que hablar también Amén. todas las leyes. Eso significa que es una transgresión. Sí, la transgresión, Desobediencia. la transgresión también es como un obstáculo para nuestra comunión con Dios y para nuestra salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí depende nuestra Como decía mi salvación. esposo, Dios es un Dios de amor, sí. Es un Dios que ama a la humanidad. Porque dice su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera ama Dios al mundo que envía a su Hijo para la salvación de todo aquel que en Él crea, en su nombre, ¿verdad? Amén. Pero Él ama a la humanidad, más odia el pecado. ¿Por qué Dios odia el pecado? ¿Saben por qué? Porque el pecado te va a llevar a un lugar de tormento. Y eso es lo que Dios no quiere. Él aborrece y odia el pecado, porque Él te ama tanto. Aquellos que tienen hijos, ¿no? ¿Verdad? Que tenemos hijos, amamos a nuestros hijos, no queremos que se van a... que se pierdan. Entonces, por eso Él odia el pecado, odia el pecado, pero nos ama a nosotros. Amén. También podemos ver que la transgresión es un acto de desobediencia y de rebeldía ante la voluntad de Dios. A lo largo de la Biblia se enfatiza la importancia de vivir una vida en conformidad con los preceptos divinos y de evitar caer en la transgresión. Pero nosotros tenemos que realmente enfocarnos y seguir adelante. Por eso aquí vemos esta definición, aquí como lo traduce, pero también dice cosas que se apartan de lo recto y justo o que faltan a lo que es debido. Aquí vemos lo que es la definición de la transgresión. También lo define como un exceso o defecto en cualquier línea. También vemos que en el idioma griego el concepto pecado se forjó a partir de la palabra amamartía. Vamos a ver qué nos habla mi esposita a través de esta palabra. Aquí puse en el texto bíblico la palabra, dice, la palabra griega, amamartía, se traduce como pecado. No se refiere solo a un error accidental, sino a un fallo o desviación intencional. De norma o de voluntad de Dios. Implica una elección deliberada de uno a seguir el camino correcto, una falta de acierto en la vida espiritual. Así es. Aquí vemos cómo en el idioma griego la palabra amartía, que significa fallar a la meta, como dice, se desvía. Fallar a la meta, no dar en el blanco. ¿Y cuál es nuestro blanco? Cristo Jesús. Él debería ser nuestro blanco. Hace rato cuando meditábamos en este mensaje, le decía a mi esposa que imaginaba. Es una ilustración solamente que Dios me daba, que cuando una persona que es arquera, que se pone la mirada fija en su objetivo, en el target, en el blanco. Y me imagino que entre más lejos esté, se le hace un poco más difícil acertar. Pero esta persona tiene que mantener la mirada fija en la punta de la lanza y hacia dónde va a acertar. Y nosotros tenemos que agarrarnos de esta palabra, que nosotros tenemos que seguir enfocados con la mirada puesta en nuestra meta, que no perdamos la meta. Es como lo ilustraba, ¿te acuerdas que te decía? Es como la gente, bueno, no es porque se vea tan pequeño eso, pero digo, está lejos, es difícil. Es como la ilustra que todo el mundo va por la puerta ancha, que es fácil para entrar. Es fácil para entrar, pero la puerta angosta. Nadie quiere ir por ahí porque es difícil. Pero más que todo tenemos que nosotros meternos en la idea, en la mente, que tú y yo tenemos que enfocar nuestra mirada en el blanco, en dar en el blanco, y nuestro blanco tiene que ser Jesucristo. Por puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Porque si realmente nosotros nos desenfocamos, esa persona se concentra tanto en dar en el objetivo, en dar a la meta donde tiene que llegar. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que tener eso en prioridad nosotros, que nuestra mirada siempre esté puesta en Él. Hay tantas cosas que nos pueden desviar, que nos pueden desenfocar. ¿Y qué contrae todo eso?
Una vez que nos desenfocamos realmente en nuestro Señor Jesucristo, una vez que somos arrancados de esa vida verdadera, somos presa fácil. ¿Para qué? Para que seamos arrastrados a través del enemigo, el pecado. Alejarnos más y más de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios y sobre todo que nos cueste la salvación. Que nos cuesta la salvación. Tenemos que cuidar esa salvación. Amén. Porque Dios no te quita la salvación, sino tú No la mismo rechazamos. la rechazas. A través de que nuestras malas decisiones. Hemos hablado que la decisión que hagamos aquí en tierra Trae consecuencias eternas. trae consecuencias al final de nuestra carrera, al final cuando partamos. Esas decisiones van a decidir el rumbo de nuestra alma. Sí. Eso va a decidir ahí cuando estemos ahí, porque realmente las actitudes que tomamos, Sí. las decisiones van a repercutir en eso. Ajá. La decisión. Claro que sí. También vemos que el diccionario Larousse dice que pecado es transgresión de la ley divina. Ujú. Transgresión, o sea, que estamos violando la ley divina. ¿Y cuál es la ley divina? La palabra, La palabra de de Dios. Dios. La palabra de Dios que Él nos dejó aquí para que tú y yo Ujú. llevemos una vida Recta. una vida recta, una vida justa, una vida que le agrade a Dios. Y si tú y yo somos de esas personas, créelo que se nos va a hacer fácil siempre estar con la mirada puesta Puesta en Jesús. en Dice, Jesús. los ojos puestos En Jesús. en Jesucristo, en el blanco, en el Aleluya. que nada nos desvíe, porque aquí cuando yo estaba leyendo esta palabra, la definición, pues dice que se traduce como pecado, no se refiere solo a un error, fíjate, no es un error accidental, no es porque no es accidental, sino a un fallo o desviación intencional. O sea que usted mismo ¿Estás consciente? está consciente. ¿Estás consciente? ¿Cuántas veces tú estás consciente de que estás haciendo algo malo? Ujú. Estás consciente. Y muchas veces sabemos las consecuencias. Sabe uno las consecuencias. Sí. Como por decir, una persona escuchaba en estos días o hoy, no me recuerdo, y es confirmación del Señor. Veníamos escuchando mi esposo y una predicación acerca de este tema precisamente, y hablaba un pastor que dice, mira, tú estás fumando, pero hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia que trajo a esa persona el adquirir eso? Cáncer. Todo eso. Y aún las personas saben, Una consecuencia. conocen las consecuencias. Aún aquellas personas que están atadas a vicios saben las consecuencias, pero siguen haciéndolo. Aquella persona que está pecando sexualmente con tantas personas, mujeres o hombres, hay una consecuencia. Amén. Enfermedades venéreas. Hay tantas cosas. Hay tantas Eso cosas. solamente nada más es aquí, pero la condenación. Ajá. Ahora imagínate sí, O sea, una eternidad. una eternidad. Pero a lo que yo me refiero es que Sí, no es intencional. es sabes, intencional, sabes. Sabemos Vamos las a ver cosas, las sabemos. consecuencias aquí en lo terrenal. Ahora imagínate en la eternidad. Eso tiene que traernos conciencia a nosotros. Sí, amén, no, sí. Una conciencia, decir, oh no. Por eso Dios dice, Él aborrece el pecado, porque Él no te quiere ver enfermo, Él no quiere tampoco que tú hagas eso. Amén, no, sí. Ok. Falta de creencia fundamental, desconfianza y rechazo a Dios. Así es como lo define el diccionario de términos teológicos. Así define el pecado, como falta de creencia fundamental. Pero fíjate, también lo define como desconfianza. ¿Qué es lo contrario de desconfianza? Confiar. Confianza. O sea, realmente el pecado nos trae desconfianza. Lo contrario que es confianza. Cuando tú y yo estamos llevando una vida justa, una vida recta, tenemos la certeza, la confianza de acercarnos a Dios, la confianza de estar y de saber que Él está con nosotros. Pero el pecado que hace nos mete esa desconfianza. Desconfiar. A desconfiar. ¿Por qué desconfiamos? Porque realmente si nosotros queremos confiar en esa persona, hay veces que tenemos que contarle cosas, tenemos que decirle cosas, tiene que saber todo eso. Y el pecado nos mete la desconfianza. ¿Para qué? Para no acercarnos a Él. Sí. Y también dice rechazo a Dios. Es lo que hace eso. Así El es. pecado que hace que rechacemos a Dios. Amén. Imagínate, cuando tú y yo rechazamos a Dios, nos alejamos de Dios. ¿Qué nos espera? ¿Qué podemos hacer?
si realmente si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, y sin Él nada somos. Nada somos sin Él. Desplazamiento humano de Dios como centro de la realidad, también lo define este diccionario de términos teológicos. Pero también la Biblia, por su parte, define el pecado como ofensa. Ofensa. Wow. Veamos Génesis capítulo 20, versículo 9. La palabra de Dios se le hace un al Padre por el Espíritu Santo. Dice: después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Que has traído, y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Amén. Aquí vemos que entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué les había hecho? ¿Una ofensa? Les había hecho una ofensa. ¿Una ofensa? Sí. ¿Por qué? Porque él le dijo que era su hermano. Sí, estamos hablando de Sara y Abraham, cuando él le dice que Sara, su mujer, es su hermana, ¿verdad? Porque él tenía miedo de Sí, que lo fueran que a lo matar. Entonces él le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Y por eso la presentó como su hermana. Él la presentó como hermana, Y no como su esposa. no como su esposa. Por eso Abimelech, dice la palabra de Dios, que era rey de Gerar, mandó a Sara para que fuera su esposa. Él la tomó como esposa. Pero, o sea, él contó mentiras porque tuvo miedo. Tuvo miedo que lo mataran. Entonces, él le hace ese reclamo porque dijo: oye, ¿qué te he hecho yo? Porque casi estuve a punto de tomarla como mujer, pero Dios se le revela en un sueño y dice que no. Y entonces él fue cuando le dice que por qué hace eso. Sí. Pero Abraham le dice que fue por miedo. Entonces aquí vemos que fue una ofensa para Y así nos presenta la Biblia, o sea, que el pecado es como una ofensa. Es una ofensa. Una ofensa. Imagínate que no le dijo que era su hermana. Como Dios en sueño le revela, le dice, Sí, para que él no pecara. Y en sí eran medios hermanos, porque dice: sí, es mi hermana, pero por parte del padre. Pero Dios le había permitido ser que fuera su esposa, ¿verdad? Pero él lo dijo por miedo, por temor. Entonces el rey Abimelech diciéndole: ¿qué te hice para que echaras sobre mí y sobre tal culpa tan grande? Ajá. O sea, esto fue Como diciendo: oye, me estás haciendo que yo peque contra Dios a causa de que tú me mentiste. Sí. O sea, le dice: no, yo no. Y él tuvo temor de Dios, porque le dijo que no la tomara por esposa. Y él le entró ese temor. Así debemos tener nosotros ese temor. Temor no es tener miedo, temor es tener respeto y reverencia a Dios, para no pecar. El rey dijo: lo que me has hecho no se le hace a nadie. Sí. O sea, tremendo, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Aleluya. También la Biblia lo define como culpa. Y eso lo podemos ver en el mismo Génesis, capítulo 20, versículo 10, 26. Ajá, capítulo 26, versículo 10 dice: y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros pecado. La culpa. Ajá. O sea, por tu culpa, tú no. Sí, es como si alguien lo induce a uno a hacer algo inocentemente y dice: oye, ¿por qué? O sea, iba a hacer algo, o sea, inocentemente iba a pecar. Sí, o sea, la culpa. O sea, Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, por poco. Hubiera alguno del pueblo dormido con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. O sea, vemos que lo mandó a llamar y le reclamó. Dice: tú no me puedes engañar. Esta mujer no es tu hermana, es tu esposa. ¿Por qué? O sea, aleluya, ¿qué ves? O sea, ¿por qué me has hecho esto? Si alguno de mis hombres hubiera dormido con ella, tú nos hubieras hecho culpables. Los hubiera hecho culpables. Los hubiera hecho caer en el pecado. A todos. Culpables, sí. Pero, ¿cómo vemos que Dios es tan bueno, tan lindo, que se le revela a este rey? Se le revela. Y
y le dice, mira, este hombre es un profeta, pídele que ore por ti. Amén. Y él oró, Amén. Abraham oró y permitió que el vientre de las mujeres de ahí fuera fértil. Así es. Gloria a Dios. Veamos que Dios es tan hermoso y tan No, bueno. bueno, tan lindo Él nuestro es Dios, tan lindo hermoso. nuestro Dios. Y él le reveló eso a este rey para que no cayeran en Pues, en la condenación. Dios es bueno. Amén, amén. Y Él nos está hablando ahora también. Así es. Como a este rey le está hablando, nos está También hablando a nosotros. nosotros. Hoy en día te está hablando a ti, a mí, a todos los que estamos aquí. Nos está hablando Él. Amén, aleluya. Para que no corrijamos. Si hemos desviado o hemos hecho algo, el Señor nos dice, corrige tu camino. Pongámonos a cuenta. También nos habla de error en el libro de Levíticos, capítulo 5, versículo 1. Si alguno pecare por haber sido llamado o a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. O sea, si alguien es llamado a declarar como un testigo en un juicio y se niega a decir lo que él vio, lo que él escuchó, cometió un pecado. Está cometiendo un error. ¿Qué es el error? Es un pecado. ¿Por qué? Porque la persona que comete un error, que comete un pecado, va a tener o va a merecer ser castigado. So, aquí vemos realmente hay tantas definiciones que la hermosa palabra de Dios nos habla, nos dice la definición de pecado. Sí. También errar al blanco, lo que hablamos hace un minuto. ¿Qué es errar al blanco? Perdón, realmente. Así es. En ¿Qué dice? Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Porque él, fíjese, pónganle atención aquí, salvará a su pueblo de sus pecados. Pues es nuestro amigo pastor. Póngale cuidado. Póngale cuidado, así nos dice. Póngale cuidado, dice lo que dice. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es. So, realmente la mirada tiene que estar en quién, en Jesús. Jesucristo. Porque Él nos va a salvar de qué? De todos nuestros pecados. Así es. Nosotros sabemos que la paga del pecado Es muerte. es la muerte. Pero si tú y yo mantenemos nuestra mirada puesta en ese blanco que es Jesús, Él nos va a salvar. Él va a salvarnos del pecado. Él salvará a su pueblo del pecado. También dice en Mateo capítulo 3 y versículo 6, y eran bautizados por Él en el Jordán, confesando Sus pecados. sus pecados. Así es. Así es. Nosotros tenemos que ir al trono de la gracia. Dice, ir confiadamente al trono de la gracia. Que dice, confiadamente. O sea, confía en Dios y ve al trono de la gracia, que Él es el que perdona infinidad de pecados. No tienes que ir al hombre, no. Él es. Enciérrate en tu habitación, Señor. Mira que he fallado, mira que he hecho esto. Muéstrame. Que Él perdone nuestros pecados aún por los que no nos acordamos, aún por los que se Hay pecados, hermanos, que se pueden ver. Amén. Pero hay pecados que no se ven. Que no nos acordamos. Ajá. Que decirle que Y Él. decirle, sabes que hay algo que yo no me recuerdo, pero te pido por esos pecados que no los recuerdo, aún los más adentro de tu mente, de tu corazón, que nadie los puede mirar. Porque Él dice Pero que ahí Él nos está. perdona los pecados, es que no se acuerda, los antes los echa a la broma. Sí, y decirle, ¿sabes qué? Hay cosas que quizás yo hice algo que no recuerdo, pero te pido que tú me perdones, me limpies con tu sangre preciosa. Mire, no fue en vano el sacrificio de Jesús en la cruz. Confiadamente dice, vengan al trono de la gracia y nosotros pidámosle perdón a Dios. Ayúdame, límpiame, purifícame. Así es. Yo quiero estar bien ante ti. Es lo que tenemos que Amén. También vamos a ver error o transgresión en Efesios 1:7. Así es. ¿Qué dice la hermosa palabra de Dios en Efesios 1:7? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cómo es tan lindo, tan amoroso nuestro Señor? Que por a través de su muerte, de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa.
Él, ese sacrificio hermoso, nos libró de toda culpa. Eso lo hizo por su inmenso amor, por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. So que nosotros que tenemos que hacer y confiadamente Sí. centrarnos en su gracia. Qué hermoso dice, en quien tenemos redención. Amén. Por su sangre, es como estaba diciendo yo, por su sangre. ¿Quién derramó la sangre preciosa en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados, pasados, presentes y aún los futuros, hermanos? Porque mientras estamos aquí, usted y yo la vamos a fallar. Todos los días. El que se diga que no tiene pecado, que no comete pecado, hace Dios mentiroso, porque todos somos pecadores. Por eso estamos aquí pidiéndole a Dios que Él nos ayude. Sí, y aquí Dice, según las riquezas de su gracia. Gracia, ¿qué significa gracia? Un regalo inmerecido. Nosotros tenemos ese gran regalo, una gracia. Por gracia soy salvo. Usted no tuvo que hacer nada. Usted no tiene que hacer nada para ser salvo. Simplemente creer en Jesucristo, que Él es, aceptarlo en su corazón y Él le va a salvar. No hay otro medio. Ni porque usted se porte bien, ni porque haga 1000 obras de caridad. No somos salvos por obras. Para que nadie, No, para que nadie se glorie. por la única gloria es Él. para Él. Y Él no comparte su gloria. No compartes con nadie. Aleluya. Gloria a Aquí Dios. vemos realmente cómo podemos entender algunas definiciones del pecado. Pero ahora vamos a entrar al punto número 2. Vamos a entrar al punto número 2, que es el origen del pecado. Lo primero que veremos aquí es que el pecado no proviene de Dios. Así es. Hay quienes afirman que Dios permitió el pecado, pero lo cierto es que Él nos dio la capacidad de escoger entre obedecer o pecar. ¿Cuántas veces ha escuchado usted personas? ¿Qué personas que han dicho? Hay veces que se hacen ese día. ¿Tú crees que Dios permite eso? No. Hay gente que dice, ay, no, Dios ni tienta a nadie. No, es por ¿cómo se dice? Por su debilidad que usted tiene. No diga que Dios lo atentó, no. Dios no tenta a nadie y Dios no permite que usted peque, sino que Él nos da un libre albedrío, nos da a escoger. Él no creó máquinas, Él no creó robots, Él te creó que tú puedes elegir el bien y el mal. Hay dos caminos. Sí, porque Él nos dio la capacidad de escoger entre obedecer y pecar. Él no nos obedece o peca. Pero la tendencia humana, nosotros escogemos pecar, porque deseamos que la puerta acosta, nadie queremos. Cuesta, sí, la queremos y mejor. Mucha gente se le hace más fácil ir por la puerta ancha. Muchas veces dice uno, toda la gente fácil. O sea, a veces nos llevamos una vida tan, ¿cómo se puede decir? Tan monótona que vemos que la gente nos hace normal, común. La gente no hacemos. Pero no, nosotros como hijos de Dios tenemos que pagar un precio, esforzarnos. Y que nada ni nadie nos desvíe, que nada ni nadie nos haga cambiar de opinión, que nada ni nadie nos venga y nos haga tambalear. Al contrario, cada día más ser firmes en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 y 5. Esa es la palabra de Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Generación torcida. Dice que de ellos es la corrupción. ¿De quién? De nosotros. Dice la mancha. Dice generación torcida y perversa. Desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí. En esta versión dice: israelitas, Dios es su creador, es como un padre para ustedes. Pero ustedes han sido malos y lo han ofendido, han sido tercos y tontos y no merecen ser sus hijos, son unos malagradecidos. Es verdad, hermanos. En Dios no existe la maldad, en Dios no existe el pecado, Él es santo, puro, bueno. 3 veces santo. ¿Por qué 3 veces santo? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Es santo, puro. Él no hay maldad, Él no existe nada de eso, nada.
nada, sino que dice aquí, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida Y perverso. y perversa. Entonces nosotros fuimos contaminados por el pecado. Hay un cáncer en la humanidad, es el pecado. Sí. Y realmente, ¿qué es el cáncer? Es algo que viene acabando con... Deteriora. Acaba por dentro todo. Poco a poco va deteriorando el cuerpo. Pero Jesucristo no se quedó conforme, no se quedó ahí sin hacer nada. Él es el antídoto para contraatacar, Para la humanidad. para la humanidad, contraatacar ese cáncer. Él es el antídoto. La Es el sangre antídoto. de Cristo Así es. es poderosa para salvar, Así. para restaurar la humanidad, Para limpiarnos de todo pecado, para sanarnos de para todo salvarnos eso, de para todo. todo. Gloria a Dios. Aleluya. Job capítulo 34, versículos 10 y 11. Que dice, por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su Camino. Wow. que vemos que Dios verdaderamente odia el pecado. Sí. Dios es santo y de esa manera nos hizo limpios y puros, limpios y puros y sin mancha. Aleluya. A imagen y semejanza suya. Aleluya. Levíticos capítulo 20 y versículo 26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Él es santo. Y así Él quiere que también nosotros vivamos en la santidad. ¿Qué significa santo? Separado. Separado. Y fíjate cómo es que cuando dice ustedes deberán de ser diferentes porque yo soy el Dios de Israel. Yo soy el Dios diferente. Yo soy porque es un Dios santo diferente. Y entonces tenemos que ser santos porque así es nuestro Dios, así es nuestro Señor Jehová, que Él es santo. Aleluya. ¿Y qué nos dice Isaías capítulo 6, versículo 3? Y él uno al otro daba voces diciendo, Aleluya. santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Él nos estaba diciendo que los santos estaban ahí, glorificando a Dios, cantando, diciendo, Él Por es eso nosotros le cantamos santo, santo, santo. tres Él veces es santo. santo, puro. Aleluya. Gloria a Dios, santo, santo, santo. Aleluya. Dice que frecuentemente, ¿qué? Dice, frecuentemente se habla de la caída de Adán y Eva, como en el inicio del pecado. Pero el pecado ocurrió mucho antes, con la rebelión de Satanás en el cielo. Antes de que hubiera eso, pues, nosotros sabemos que comenzó esa rebelión en el cielo. ¿Con quién? Con Satanás. Con Satanás. Es decir, que el pecado apareció en el mundo espiritual cuando el hombre aún no había sido hecho, como podemos ver en las siguientes escrituras que vamos a escudriñar, que ahorita aquí en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Porque el diablo desde el principio, en él habitó la mentira. Él se llenó de tanto orgullo que quiso ocupar el trono de Dios. Y él, fíjese, lo que hizo es mentiroso. Engañó a la tercera parte de los ángeles. Los engañó. Cayeron ellos en esa mentira. Los engañó él. Por eso dice, él es mentiroso. Y él es el padre de la mentira. Y esa tercera parte ahora son los demonios, son los ángeles caídos porque él los engañó. Así. Fíjate la tercera parte. La tercera parte. Ahora son ellos sus ayudantes. Así es. Y como podemos ver en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 44. Así es. Dice, vosotros sois de vuestro padre El diablo. el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Dice,
Dice, cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso, él es mentiroso, porque él es mentiroso, el padre de mentira. Por eso nosotros decimos que nuestro Dios es justo y verdadero, que en Dios no hay mentira, Él es verdadero. Y aquí nos dice que Él es el padre de la mentira. Ajá, tenemos que tener cuidado nosotros. Cuando usted se le quiere hacer una mentira, ¿quién le está aconsejando? Hay veces que el enemigo obra, te dice, bueno, se escucha mucho eso. Dice, es una mentirita, pero no. Rechaza esa mentira. No abras esa puerta. No, porque dice que poca levadura. Ajá. Es como por esta agua, pongamos, está limpia. Le ponemos una gotita del drenaje, se la pone, usted se la toma, ¿no? Porque ya está contaminada. Es igual. Sí. Es igual. Sí, porque ya está contaminada, ya se ensució. Entonces toda esa puerta de mentira. O sea, vemos aquí realmente como queremos explicar es que realmente no hay pecado chico ni grande. No, todo es pecado. Todo es pecado. O sea, cualquiera y mentira, o sea, mentira. Él es mentiroso, él siempre va a querer engañar a la humanidad contando mentiras. No pasa nada, haz esto. Porque él quiere. Y muchas veces eso está dando la entrada al enemigo. Porque así no pasó nada. Entonces te hace fácil decir otra mentira más grande. Como por decir, las personas cuando comenzaban a robar, a veces quizás hacían algo sencillo, pero la misma adrenalina del mismo enemigo que nos lleva a hacer cosas más grandes. Sí. Hay personas que quizás comenzaron a hacer cosas pequeñas y terminaron siendo usados por el enemigo. Y eso no es voluntad de Dios, Él vino para que nosotros no nos perdiéramos. Y nosotros entendemos realmente que el enemigo es lo que quiere terminar, porque aquí vino el enemigo. A matar, a robar, a destruir. Así es. Eso es el plan del enemigo, pero el plan de Dios es darnos vida. Y vida en abundancia. Y una vida eterna con Él. Él quiere que estamos con Él en la eternidad. Así es. Porque Él nos ama. Él nos ama. Cuando fuimos creados, Él dijo, hermosa mi creación, Él nos ama. Fuimos creados por Él. Aleluya. Antes de convertirse en el diablo, Satanás era un ángel al servicio de Dios. Sí. Llamado Lucero o Lucifer. Lucifer. Sí, él estaba a cargo de todos los ángeles. Sí. Él era, sus vestiduras eran tan hermosas que tanto se llenó su orgullo de decirse que era tan hermoso él que quiso ocupar el trono de Dios. Así es. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 28, versículo 15 y 16? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en Aquí le estaban hablando. Aquí se habla, él está hablando, aquí la palabra está hablando de Lucifer o Lucero. Sí, perfecto eras perfecto en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado. Hasta que se halló maldad en ti. Porque mire, Dios desde el principio dio el libre albedrío. Los ángeles tienen libre albedrío. Aquí lo podemos ver, porque dice, eras perfecto en tus caminos, hasta que se halló maldad en ti. Él se contaminó. ¿Y qué sigue el 16? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Fíjese, fue lleno de iniquidad. Pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Sí? ¿Qué dice Isaías capítulo 16, versículo 12 al 15? Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, y tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Es que ¿quién nos está diciendo que él quiso ser igual a Dios? Y logró engañar a muchos de los ángeles a que le siguiesen. Sí, engañó a los ángeles contándoles mentiras. ¿Por cuál fue
pelear con él? ¿Qué quiso ser? Quiso ser semejante a Dios, se quiso igualar a Dios. No igualar, ser, pues sí, semejante al Altísimo. Quiso ser como Él. Sí. ¿Y quién puede ser como nuestro Dios amoroso? ¿Quién puede ser como nuestro Dios todopoderoso? Él es el único. Él es el único que merece toda la honra y toda la gloria. Él es el único Dios. Él se merece es el único. Nuestra adoración, nuestra alabanza. ¿Por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque Él nos creó. Amén. Nosotros le tenemos que tener ese respeto, esa reverencia, porque Él nos creó. Él es nuestro creador. Él nos dio esta oportunidad de vivir y nos hizo a su imagen y semejanza. Como es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Él nos ama y nosotros tenemos que estar agradecidos porque Él nos da una oportunidad. Nos dio, ¿cómo le diré? Como pensó en nosotros. Nos creó. Así es. Él nos creó. Debemos estar agradecidos por tantas cosas, tantas bendiciones, por amarnos. Aquí vemos que Él quiso ser igual que Dios y logró engañar a muchos ángeles que le siguiesen. Pero Dios les puso de su presencia y desde entonces Satanás y los demonios se dedican a influenciar a la humanidad para alejarnos de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Él nos influencia en nuestras vidas para que pequemos. ¿Qué es el pecado? Que nosotros nos aleja. ¿Qué produce el pecado? Que nos alejemos. Nos aleja de Dios. Que nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y la santidad nos acerca a Dios. Una vida justa nos acerca a Dios. Y el pecado nos aleja de Dios. El diablo se ha especializado en inocular el veneno del pecado al hombre. Que es introducir el veneno. Introducir el pecado. El pecado del hombre. El veneno, pero nosotros venimos a introducir el antídoto contra el pecado, que es la sangre del Cordero que fue inmolado. Jesucristo es ese antídoto. Es el antídoto contra el pecado. Contra todo veneno del pecado que el enemigo está introduciendo, que está llevando a las personas para alejarse de Dios. Para pecar, para sentirse indignos, para sentirse que no son nada, que no son nadie. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza y nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que aprender a reconocer que nada ni nadie aquí en la tierra puede hacer lo que Él ya hizo por nosotros. No podemos pagar, nadie ni nadie puede pagar por lo que Él ya pagó por ti y por mí. Aún nosotros no podemos pagarle por ese sacrificio que hizo por ti y por mí en aquel madero. Aleluya. Y por eso en esta noche queremos introducirte ese antídoto. El antídoto para lo que el enemigo quiere introducir en las vidas de las personas que no conocen a Dios, las personas que viven alejadas de Dios. Nosotros venimos a presentarle que nosotros el antídoto para que podamos acercarnos al trono de su gloria con esa confianza, con esa certeza de que Él nos ama. Él nos ama, por eso dio a su único Hijo para que tú y yo no nos perdiésemos. Aleluya, gloria a Dios. Él es bueno, corazón. Claro que Él es bueno. Él es bueno, es misericordioso. Porque Él es misericordioso, porque Él es amor. Su esencia es amor. Él nos ama. Él nos ama y nosotros le amamos a Él. Porque Él nos ama primero. Desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos amaba. Antes de que mi esposo me conociera, Él ya me amaba antes que Él. Sí. Y que mi mamá y mis padres y mis hermanos, Él ya me amaba a mí. Por eso yo lo amo. Porque Él ya me amaba. Fue el primerito que me amó antes que toda la humanidad. Qué hermoso decir eso. Nosotros fuimos su primer amor. Él, sí, o sea, Él nos amó, dice que desde el vientre. Sí. Habla David, dice, mi embrión, vieron tus ojos. Qué hermoso. Porque nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, ese embrioncito, ¿sabe qué? Dice, mi embrión, o sea, yo te estaba mirando, porque Dios ya me estaba mirando a mí. Pero nosotros no lo recordamos eso, hermanos, porque ya pasó mucho tiempo, pero nosotros en el vientre de nuestra madre, dice en esa palabra, mi embrión. Aleluya. Nosotros
servido a Dios, pero ya no lo recordamos, pero aquí lo dice la palabra, dice David, mis ojos dieron tu bendición. Aleluya, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que Dios nos estaba mirando ahí, cómo nos estaba formando, porque Y todo tan perfecto. Él es perfectos nos hace. Es el único. Sí. Gracias a Dios le damos por nuestra vida, gracias le damos a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos están viendo, gracias le damos a Dios por la vida de nuestros padres, nuestros hermanos, Sí. nuestros amigos, nuestros vecinos, porque Él es el que nos dio esa hermosa vida. Así Es es. hermosa, es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana nos da una oportunidad más, cada día nos da una oportunidad más. Está en ti y en mí cómo aprovechemos esa oportunidad, está en ti y en mí cómo aprovechemos esa oportunidad, que si nosotros nos dejamos ser influenciados por el enemigo para alejarnos de Dios, o tú y yo lo aprovechamos para pasar tiempo con Él, para meditar con Él, para conocerle más, para llevar una vida justa que nos acerque más y más a su presencia, que nos acerque más y más a su lado, que nosotros podamos descansar en su presencia. Aleluya. Punto número 3. Consecuencias del pecado. Nosotros sabemos que hay consecuencias. El pecado trae consecuencias. Tentados por Satanás, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y con ellos provocaron que el pecado se infiltrara a la tierra. Antes Adán y Eva vivían en condición de pureza. Una vida llena de pureza. Una vida llena de inocencia. Una vida llena de perfección. Aleluya. Y parte de aquella perfección era tener libre albedrío. Como estaba hablando mi esposa, Dios no da ese libre albedrío. Está en ti y en mí. Decidir qué acción vamos a tomar, qué vamos a hacer. Porque no nos obliga, no nos forza a llevar una vida que a Él le agrade, sino Él nos dice, te la dejo a ti. Sí, porque vemos desde el principio, como les hablaba yo, Él les dio libre albedrío a los ángeles, y Él también cuando crea a Adán y Eva, también les da ese libre albedrío. Ellos podían escoger el obedecer o... Sí, porque Él es el libre albedrío o el poder decidir entre obedecer a Dios o no hacerlo. Porque cuando Él creó el jardín de Edén, ¿qué les dijo? Sí, que ellos podían... ¿Les mostró? Sí, ellos tenían todo, excepto les dijo que no probaran de ese árbol. En todo el árbol. Él les dejó el poder de decidir. Todo esto es suyo. Pueden disfrutar de toda la creación. De todo pueden comer, menos del árbol. Excepto de este árbol. De la vida. O sea, así de sencillo. Él les dio el poder de decidir entre obedecerlo o no hacerlo. Por eso y más allá, que la influencia del diablo estuviera presente en el jardín del Edén, Adán y Eva fueron responsabilizados por Dios por su propia desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios les dio instrucciones. Dios les dio instrucciones. Y Él los responsabilizó a ellos. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Porque ustedes tomaron su propia decisión. Y todo principió cuando la mujer fue tentada. ¿Por quién? Por Satanás. Fue influenciada, engañada. Le tomó a su manera las La cosas. serpiente, ¿por qué era astuta la serpiente? Sí, dice que la serpiente era astuta. Okay. Vayamos al libro de Génesis, Ajá. capítulo 3. Aquí lo vamos a Del 1 al leer. 7, que lo vamos a leer expositar. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales. Fíjate, astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Vemos que la serpiente era Astuta. y engañó. Ajá. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios te ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto? La mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Vimos cómo es astuta, cómo se la realidad. Sí, o sea, con que Dios les ha dicho. ajá. ¿No? Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, perdón, Para que no muráis. para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis De él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable
para alcanzar la sabiduría. Pero fíjate algo muy interesante que está diciendo, que le dijo para que sabiendo el bien y el mal. Si ellos no sabían distinguir eso porque vivían una vida de inocencia, Ellos no conocían bien. Pero no esa es conocían el la mal. que cómo vino a introducir eso. Ajá. Porque ellos tenían una vida llena de pureza. Ellos no conocían Nada de la eso. maldad. Pero cómo vino, No o sea, conocían. cómo es astuto, cómo infiltra, cómo quiere influenciar, cómo distorsiona todo. Distorsión. ¿Para qué? ¿Cómo le digo? Para que conozcan el bien y el mal. Ellos tenían una vida llena de inocencia, de perfección, de pureza. Ellos tenían una conexión con Dios. Sí, ahora, sí, más adelante, ¿qué dice? Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ah, sí. Algo imagino, un fruto muy... Sí, o sea, como que ya le empezó a hablar, Ah. y empezó ella como que a verlo de de otra otra manera. manera, sí. Que Tentador. Sí. No, a veces te va a poner así como que tú veas algo que sea tentador para Ya ti. comienza la mirada ya de otra manera. Como, Sí, y el árbol codiciable. ¿Cuántas veces el enemigo no te pone algo codiciable también? Para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y no nomás paró ahí. Dio también A a su su marido, el cual comió así como ella. como ella. Porque la mujer tiene fácil de convencimiento. Le dijo, no, vete. Y es verdad eso. Sí. La serpiente sabía, Porque con el hombre no va a poder. no, pero Pero, o sea, ¿cómo es astuta? Porque es Sí. astuta. Y sabía cómo hacer. Porque vino influenció y cómo distorsionó todo. engañó a la mujer. Y sabía, dijo, oh, si ella la pudo hacer que coma del fruto, yo sé que ella va a hacer que el esposo coma del fruto. Sí. Aleluya, porque dice que, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aleluya, entonces, ¿qué dice? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Aleluya. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Wow. Aquí podemos ver en el último verso, podemos ver que un impactante y drástico cambio se produjo en el hombre debido al pecado. Porque como ellos no tenían maldad, ellos lo veían todo normal. Eran sin malicia. Ellos no tenían vestimenta, no tenían nada. Porque no había esos pensamientos malos. Eran puros. No había una maldad en ellos. Pero cuando desobedecen, A través del entró el pecado cáncer del pecado a ellos, y entonces se dan cuenta ellos hubo un drástico cambio. como un trastorno. Un cambio muy drástico en ellos. Y podemos ver aquí, como en primer lugar, el pecado afectó su ser entero. Sí, Bueno, su pecado afectó su ser entero. entero. El espíritu, alma y cuerpo, emociones, conciencia. Así que todo eso lo vino a afectar. Sí, vino a afectar en todo eso. Dice, el pecado afectó en todo su ser. Todo. ¿Qué estaba hablando yo? Que somos alma, cuerpo y espíritu. Ellos, Dios los había hecho para una eternidad. Ellos iban a vivir eternamente. Y sí estamos hechos para vivir eternamente, claro que sí. Pero aquí vino una muerte física y una muerte espiritual. O sea, nosotros ya ahí empieza el reloj del Señor. Sí. Porque no iba a haber, íbamos a estar eternamente, pero ahí se empieza el tiempo a contar, que por eso el hombre iba a morir Así es. físicamente, pero también su espíritu y su alma, ¿sí me entiendes? Amén, sí. Hay una muerte espiritual. Así es. Vino la muerte espiritual. Así es como vemos, como en primer lugar el pecado afectó su ser entero. Enseguida que pecaron, Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos. O sea, la conciencia le trajo la Sí. conciencia. Wow. Sí. Y acto seguido tuvieron miedo de Dios. Tuvieron temor de Dios. Y ahora imagínate escuchar la Y voz antes ellos no tenían desconocimiento de eso. No había. Hermanos, ¿quién es el que trae el miedo al temor si no es el enemigo? Él es el que te infunde miedo y temor. Porque el miedo no es de Dios. Y en segundo lugar, perdieron la imagen de Dios. No por completo, como ocurrió con el diablo y sus ángeles, pero sí en una gran medida. La imagen divina. Aleluya. En Adán y Eva.
la imagen divina en Adán y Eva fue manchada, deteriorada. La primera pareja humana experimentó una desconexión espiritual de Dios. Sí. La primera pareja experimentó una Desconexión conexión espiritual de Dios. O sea, ¿cuántas personas que han experimentado eso y aún así, pues el enemigo los tiene en esa condición? Porque el pecado los aleja, Sí. es una desconexión espiritual por Dios, por lo cual también padeció un alejamiento, o sea, nos aleja progresivo de Él, ese pecado nos aleja de Él. Aleluya. Y lo que a la vez conduce todo eso El al desconocimiento de Dios. porque ya nos vamos alejando, nos vamos Se va vamos alejando, desconociendo, sí. los pensamientos ya no están en Dios, ya están en otras cosas y todo eso. Y eso Sí, nos aleja de aleja la presencia de la de Dios. presencia de Cuando Dios. una persona cae en pecado, hermano, no la juzguemos, sino levantémosla Como que fue caído, nuevamente sí, sí. para que Él vuelva nuevamente a la Así presencia de Dios. es. Y nosotros, si hemos pasado eso, busquemos de Dios. Dice, Amén. vengan confiadamente a toda Así la es. gracia. Señor, ¿sabes? Ellos tuvieron vergüenza, tuvieron temor, bueno, no miedo, o sí, porque lo que habían hecho. No tenían así, cuando uno comete algo, trata de esconderse de Dios, pero no te puedes esconder de Dios. Mejor acércate Sí, confiadamente y dile, te falla. Amén. En tercer lugar vemos que Adán y Eva se desconocieron uno al otro. Ujú. Imagínate que igual. El conocimiento, la conciencia, se desconocieron uno a otro. Hacia sí mismos. Sí. Se desconocieron así como. Sí, ¿Y ya cuánto tiempo empezaron- estaban juntos? Ellos estuvieron mucho tiempo juntos, pero cuando entra el pecado, Una vez que ya- pecaron, ya no fueron los yo mismos. me Cambió. imagino que hasta entre ellos se discutían, peleaban. Sí, porque Dice, ya se desconocían, porque, de repente, pues, ¿qué tú? Y ahí empezaron a discutir, yo creo. La mujer que me dice, pues vos Ella dijo, ella tuvo la culpa. Él, no, ya no fueron los mismos. no, ya no fue lo mismo. Ya no porque había, empezaron como sea, que había una vida agradable, tranquila, o sea, todo eso. No. Ya Ya entre no ellos fue lo luego discutían y peleaban. Eso es lo que contrae el alejarse de Dios. Sí. Cuando un matrimonio pierden el enfoque de Dios, ya comienza a haber problemas en su matrimonio. Sí. O incluso cuando la mujer o el hombre, uno de los dos, se aleja de Dios, ya comienza a ver eso. Ya la persona que ya dejó de alejarse de Dios comienza a sentirse indiferente a su pareja, comienza a golpearla, a ofenderla, comienza a hacerle tantas cosas para que, pues, a menospreciarla, quizás ofenderla verbalmente, todo eso. Pues ya no es lo mismo, porque esa persona está alejada. Se alejó. Está en pecado, el enemigo le influenció y esto es lo que contrae el alejarse de Dios. Sí. Desconexión y rebelión de los instintos. Trae una rebelión en el instinto de la persona porque ya está alejada de Dios. Y fue influenciado por el enemigo y muchas veces contrae eso. Por eso el enemigo odia cuando a la iglesia hay matrimonios firmes, cuando hay matrimonios saludables, cuando hay un matrimonio que le está creyendo a Dios, cuando hay un matrimonio que se levanta en intercesión por su hogar, por sus familiares, por sus hijos, por todo eso. El enemigo tiembla porque sabe que es un poder grande en el matrimonio. Así es, porque Dios creó al matrimonio desde el principio. Así Y el enemigo siempre va a lanzar Para dardos destruirlo. a los matrimonios, Sí, para destruir primero al matrimonio y después destruye a los hijos. Sí es. Porque hay una separación. Ujú. ¿Cuántos matrimonios vemos hoy en día que están separados, destruidos? ¿Por qué? Y las consecuencias del hijo es una Los presa. hijos, Siempre ya hay familias divididas, desgraciadamente los hijos caen en el alcohol, en las drogas, porque En la mala influencia del enemigo allá afuera, porque Claro. el enemigo usa amistades Ujú. o usa personas que los inducen a hacer cosas, a afectar contra su salud, los induce a tomar, a drogarse, a prostituirse, a hacer tantas cosas, tantas barbaridades que fuera el enemigo mete en las personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el enemigo allá afuera. así es. Es como la serpiente que, como le hizo a Eva, le hizo ver tantas cosas, le hizo perder realmente el enfoque. El enfoque, como estábamos hablando. El enfoque. Sí, No perdamos el enfoque. ya le endulzó, porque muchas veces a las personas, bueno, hay una reflexión, no sé cómo le quería llamar. Yo escuché una vez que a la mujer se le endulza el oído, se le endulza por el oído. Claro. Por eso los hombres, maridos, cuiden de su esposa, sean atentos. Aleluya. Sí. Atentos, consiéntanlo. Así es.
para que no venga otro y le dulce el oído a su esposita, porque es donde entra también. Ya nosotros, Cuido. ¿no? Por el comer. Sí. Aleluya. No, pero sí, tenemos que tener cuidado, Sí. cuidado todo eso, porque son artimañas del enemigo. Claro, él vino a destruir desde la Y principio. es como él obra, es como él actúa. Claro. Él sabe cómo meterse, cómo infiltrarse. Manda los dardos a la mente. Exactamente, pero tú y yo todos los días tenemos que poner la armadura para Claro. poder rechazar todas las Y chanzas, que Dios total nos del dé enemigo. el discernimiento, Y la sabiduría. discernir cómo viene ese ataque. No somos el matrimonio perfecto, pero todos los días tratamos de llevar una vida bien, porque realmente discusiones hay, pero son discusiones levecitas. Son discusiones que no tienen sin importancia. ¿Pero por qué? Porque es parte de la vida. Es parte de la vida. A veces que a lo mejor ella va a decir yo quiero café, yo que si yo quiero leche. Pues tómate tu café, yo mi leche, ya, al gusto. Son cosas así, son así tan sencillo, ¿verdad? Pero realmente son cosas que no tienen sentido. Pero cuando tenemos que levantar una oración, tenemos que buscar más de Dios. Ay, eso es lo importante, que estemos en ese mismo sentir y que realmente le agrademos a Dios, que le sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Eso es lo que va a hacerlo fuerte. De que los zapatos están sucios, que le zapato una zapatilla que no está planchada, eso es normal. Son cosas cotidianas que van a pasar en nuestras vidas. Que se te quemó los conchis. Aquí fui a la tienda, se me olvidó el carro. Son cosas que no tienen importancia, hermano. No, eso no tiene importancia. Pero muchas veces tenemos que ser sabios y tenemos que tener realmente el discernimiento, como decía mi esposa. ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos dejar que eso sea una entrada que el enemigo se levante, que el enemigo pueda decir, hacia dónde atacar, hacia dónde llegar. Nosotros tenemos que ser sabios en esa área y representar todo eso. Como dice la palabra de Dios, que no se ponga el sol sobre nuestro sistema molestos, ¿no? Sí. Realmente por eso no damos cabida al enemigo. Amén. En el cuarto lugar, la relación de ellos con Dios fue afectada. Adán y Eva no solo fueron expulsados del paraíso, también fueron alejados de la presencia. Lo más triste. Wow. O sea, no es tanto que los expulsaron del paraíso, lo más triste aquí es que fueron alejados de la presencia de Dios. Su relación con Él se vio muy dañada. Se fue muy dañada. ¿Por qué? Porque el pecado crea una gran separación entre Dios y el hombre. Es lo que pasa. ¿Sí? ¿Sí? Cuando una persona está en pecado, está separada de Dios. Así es. Está separada. Y es lo más triste, no sentir su presencia. La presencia de Dios. Así es. Es lo más, sí, más triste, no sentir esa hermosa presencia. Aleluya. Punto número 4, la condenación. Al obedecer, Adán y Eva introdujeron el pecado en toda la raza humana. Romanos capítulo 5, versículo 12. El pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán. ¿Y por el pecado? La muerte. La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero ahora todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Nacemos esclavos del pecado. Así es. ¿Y qué es la paga del pecado? La muerte. Nosotros ya nacimos con ese costo, con eso que vamos a pagar. Pero Romanos capítulo 3, versículo 9 hasta el 12, ¿qué dice? Dice, todos están bajo pecado. Dice que todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno y no hay quien ni siquiera uno. Aleluya. O sea que dice que todos. Quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Nuestra naturaleza cambió de inocente a culpable. Aleluya. Y de pura a depravada. Nuestra naturaleza ahora es pecaminosa, llevándonos inevitablemente a hechos pecaminosos. Acarreándonos ante Dios culpabilidad y condenación. Así es. Pero ¿qué dice Romanos 3:23?
Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, Nacemos todas. culpables ante Dios, Sí. sentenciados a muerte. Ujú. Pero Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado Es muerte. es muerte. La paga Nosotros del cuando nacemos ya culpables. Ujú. ¿Por qué? Porque nacimos ante Dios sentenciados a muerte, porque la paga del pecado es la Es muerte. muerte. En términos bíblicos, la muerte significa separación para el hombre en Ujú. 3 aspectos. Ujú. Vamos a ver el número 1. El momento que el alma y el espíritu dejan el cuerpo y el mismo muere. Así es. ¿Por qué dice que es separación del hombre? Ok, dice, en el momento que el alma y el espíritu dejan el Al cuerpo cuerpo. y él mismo muere. Así es, dice que cuando nosotros morimos, ¿verdad? Se separa que somos tres, acuérdense. El alma. Ujú. ¿A dónde va el alma? La vez pasada vimos, ¿a dónde quieres que vaya tu alma? El alma, pero dijimos, acuérdense que el alma va depende. Ajá. Hay dos lugares, el No, cielo y el infierno. El alma va a El depende. espíritu va a Dios. A Dios, porque lo dio. Y el cuerpo, esto que tenemos hoy, va a donde? A la tierra, vuelve al Polvo, el polvo fuimos formados en el polvo. Ahí volveremos. nuevamente. Así es. Pero acuérdense que hablamos la otra vez de que el alma va a ir a donde corresponde. Ajá. Pues una vida llena de salvación, una eternidad con el Señor, una vida Eternidad en el lago. de... Bueno, ahorita no es el lago de fuego, no se estrena. Es estrenado es para el diablo y sus asesinos. Pero en el infierno, es donde ahorita están esas personas. Amén, sí. Ahí es. Y solamente es eso, o sea, pero tenemos que tener conciencia realmente, como hablamos la vez pasada, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ¿A dónde ir? vamos a ir? Pero bueno, Ajá. gloria a Dios, hoy estamos hablando de este tema que también nos trae conciencia y tenemos que recapacitar y ponerlo en práctica. Número 2, el vivir lejos de Dios en esta vida. Eso también, o sea, imagínate vivir lejos de Dios. Una persona que toda su vida está alejado de Dios. Wow, tremendo, ¿no? Eso es tremendo porque yo recuerdo que cuando antes de conocer a Cristo había temores en mi vida, inseguridades. Y cada vez que pensaba en la muerte había algo en mi corazón, quizás en el espíritu yo sentía que a mí me entraba un temor, un miedo. Una incertidumbre. Una incertidumbre. Porque yo no conocía a un Dios vivo, ¿no? Y lo que nos ofrece. Y lo que Él nos ofrecía, yo estaba ignorante de la palabra de Dios, no sabía, pero cuando Cristo viene a mi vida, me doy cuenta que Él pagó un precio muy alto para perdonar todos mis pecados pasados, presentes y futuros, y que Él quiere que yo esté con Él en el lugar allá, en el cielo. Entonces, imagínate si una persona que aquí mismo en la tierra está alejado de Dios, hermanos, eso es bien triste. Porque la gente vive sin fe, sin esperanza, vive en una vida de tristeza, de miedo, de inseguridades, está mal. Vacío, hay un vacío en su corazón. Porque eso era lo que había en mi vida. En mi vida había un vacío. Pero cuando viene Jesús, Aleluya, llenó gloria a Dios. ese vacío que había en mí. Mucha gente quizás esos vacíos los quiere llenar a través de drogas, alcohol, mujeres. Lo que el enemigo ofrecía, que les hace ver que con eso pueden llenar. Hay gente que hasta porque quieren tener más dinero. Sí. Sí. Y eso. Pero nosotros venimos a introducir al que puede llenarte de gozo, un gozo que el mundo no da. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Así es. El número 3, la muerte espiritual definitiva, que es la separación eterna de Dios o la condenación. Eso es terrible. Vivir una separación eterna de Dios. Cuando tú experimentas la presencia de Dios, tú quieres estar una eternidad en esa presencia. Amén. Cuando tú empiezas a alabarle, a glorificar, se empieza a sentir esa paz, esa alegría, ese gozo. Cuando te metes en tu habitación, empiezas a adorarlo y empiezas a hablar con Él, hay una atmósfera de paz, de tranquilidad, de serenidad. Y yo es cuando digo, Señor, yo quiero estar una eternidad contigo así. Una eternidad así. Y empiezas a valorar eso. Dices tú, nada de este mundo
el Nada se dinero, iguala, nada ni la se- fama, ni nada, nada. Eso es algo que solamente tú lo puedes experimentar tú. Yo se lo puedo contar a usted, pero usted tiene que tener esa experiencia hermosa que dices tú, yo no quiero perderte a ti, Ujú. no quiero perderte a ti por cualquier cosa que me quiera ofrecer el enemigo o las cosas. Amén. No digas que Nada ni nadie. que nada ni nadie Nada ni te nadie. robe tu corona, Así que nada es. ni nadie Nada. te desenfoque del Nos blanco, desvíe de ese que es plan Cristo que- Jesús. Mira, ni el dinero, Nada. ni esto, ni nada te puede dar eso. No pongamos los ojos en las cosas que perecen. Nada. Nosotros tenemos que poner Nada. nuestra mirada en lo que es eterno, en lo que es eterno. Una Así vida es. eterna. Gloria a Eso Dios. es una vida Así es. eterna, donde no habrá sufrimiento, no habrá cansancio, no habrá No hay nada. Luego, Sí, desde día y aquí. noche le estaremos alabando, Desde- glorificando. Desde aquí empiezas a sentir esa atmósfera. Imagínate vivir una eternidad Wow, qué lindo. así. Dices tú, yo no quiero perder eso. Así es. Ajá. La muerte física al presente sigue siendo inevitable, como hablamos otra vez, que decía la palabra de Dios en Eclesiastés, ¿verdad? Que Así dice es. que en el día crece la rama, la hierba, sale Eso la es como flor, la flor. y ya en la tarde cae esa marchita. Sí, ¿cuántas veces no vemos en nuestro jardín una flor bien bonita? Sí, y al rato ya está. Y de Ya repente, se cayó, ya se murió. oh, se cayó, se murió. Así es nuestra vida. Así Así es, de es cortita. inevitable que inevitable. va a llegar, la muerte física va a llegar. Ajá. Pero por medio de Jesucristo ahora todos podemos ser libres de la muerte espiritual y la condenación. Así es, Como gloria a Dios. dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos 5 en adelante. Sí, 2 y 5. Estando nosotros muertos, fíjese, En en pecado. pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, como decía, por gracia. No es porque no lo hayamos No. merecido, no, es la gracia, es un Es regalo regalo divino de Dios inmerecido. merecido. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares Aleluya, celestiales qué hermoso, con Cristo Cristo. Jesús. Pero fíjese lo que está diciendo, nos hizo, está diciendo en presente, nos hizo sentar en lugares celestiales, Cristo Jesús. Mire, para Dios no hay tiempo, para Él ya estamos ahí. Así es, aleluya. Ya estamos ahí Amén. sentados. No dice, los voy a sentar, no, dice, No, ya nos están hizo. allí. Nos hizo Sí, ya nos hizo sentar en esos lugares celestiales con Celestiales Cristo con- Jesús. Cristo Jesús. Y en el 6.1 dice, Él os dio vida a vosotros. Él Cuando- nos dio vida. Él nos dio vida. Cuando Cuando aún estábamos estábamos nosotros muertos en vuestros En delitos. nuestros delitos y pecados, porque estábamos muertos. Porque, Acuérdense que acuérdense, estábamos muertos espiritualmente. Es que como dice en Juan 3.17, Ajá. que Él no vino a juzgar al mundo. No vino a juzgar al mundo, sino Él vino. no vino a decir, ya están muertos delitos, pero no. No, Él no vino a hacer eso. no. Aleluya, qué hermoso nuestro Dios, Dios qué es hermoso bueno, nuestro Dios Dios. es Dios. Punto número 5, la La salvación. salvación. Desde el comienzo, hermanos, Dios trazó un plan de salvación para nosotros. Ujú. Desde el principio, Él la trazó. Este es un tema de suma importancia. Muchas personas, hermanos, han oído hablar de Él. Muchos suelen creer que su salvación o entrada al cielo está asegurada. Pero ¿será así realmente? ¿Cómo puede una persona ser salva? ¿Cómo puede una persona ser salva? Una persona para ser salva necesita primeramente aceptar a Jesús en su corazón. Reconocerlo, que Él es el único salvador. Amén. Nada ¿Cómo más, se llega a obtener nada la más. salvación? A través de la fe, de creer en Jesucristo. Ya que ya hemos visto que desde Adán y Eva cada persona nace en este mundo en estado pecaminoso y que como consecuencia de ello viene la condenación. Así es. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La vez pasada. ¿Sí? Porque dice, cuando vendrá la hora que los que están en los sepulcros oirán la voz. Pero ¿quiénes van a oír la voz? Aquellos que murieron en Cristo Jesús, que aceptaron al Señor Jesucristo.
Esos. Así es. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Más, pero la vida eterna, hermano, para vida eterna. Y más, los que hicieron lo malo a resurrección de vida, de condenación. Porque en una va a ser la resurrección, las primicias fue Jesucristo, resucitó. Ahora viene la resurrección cuando toque la trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar, van a ser arrebatados y ahí van a ir al tribunal de Cristo, donde Él nos va a dar coronas y premios conforme lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Pero después va a haber otra, que va a ser la resurrección de condenación. Es en el trono blanco, es donde van a resucitar los que rechazaron la salvación. Es lo que hablamos la vez pasada. Para que sepamos que no va a ser al mismo tiempo, ¿no? Va a ser otra resurrección, hermanos. Pero va a ser ¿para qué? Condenación. Por eso es que nosotros necesitamos el regalo divino de la salvación o la vida eterna, como dice Romanos 6:23. Dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya, la dádiva de Dios es vida eterna. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice Mateo 18:11? El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes estábamos perdidos? Nosotros. Y el Hijo del Hombre que vino. O sea, Jesucristo. ¿A qué vino? Vino a salvar a salvarnos. Al pecador. Estábamos perdidos. A todos lo que se había nosotros. perdido. Yo y mi esposa estábamos perdidos. Yo estaba perdido. Él vino a salvarme porque yo estaba perdido. Porque yo solo no podía hacer nada. Pero ¿qué dice Lucas capítulo 19, versículo 9? Adelante. Dice aquí, hoy ha venido la salvación. Aleluya. Hoy es el día que ha venido la salvación. Tú que estás viendo la transmisión, hoy ha venido la salvación a esta casa. Tú tienes que declarar, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy le abrimos nuestro hogar al Señor Jesucristo. Que Él venga a su hogar. Si tú no conoces a Dios, hoy Dios te está haciendo ese llamado. ¿Qué más sigue por eso? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Aleluya, lo que sea. Lo que se ha perdido. Pero mira lo que dice. Porque el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, vino a buscar. Lo que sea. Vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Vino a buscar. Aleluya, y vino a buscarme a mí. Y hoy te está buscando a ti. Qué lindo es nuestro. O sea, a través de esta transmisión Dios te está diciendo, te estoy buscando a ti. Aleluya. O sea, qué hermoso dice, vengo a buscar lo que se había perdido. Así es. Nos vino a buscar a nosotros. Sí, Qué y cuando hermoso. estamos perdidos somos presa fácil para el enemigo porque mete tantas cosas. Pero ¿qué dice Juan 12:47? No he venido a juzgar al mundo. No vino a juzgarnos. No. Él vino a salvarnos. Vino a salvar al mundo. Él no viene a juzgarte que tú eres esto y esto y esto. No. Dice, yo vengo a salvarte. Como les digo, Él no quita la salvación. Él viene a salvar. Y la salvación nosotros la rechazamos. Ajá, el hombre La despreciamos. rechaza la salvación. Sí. El hombre a veces que tú le hablas de Cristo Jesús, muchos de ellos prefieren estar ellos gozándose. Dicen, ay, la vida es corta, yo lo voy a disfrutar. ¿Quién te dijo? Claro que es corta. Sí, porque como decíamos, Sí. que en la mañana la hierba crece, la flor sale y al ratito se segundo no sale. Hermanos, yo no sé si ustedes han visto en las redes sociales lo que se ha visto tanto en lo que pasó, la desgracia que pasó en Santo Domingo. ¿Quién les iba a decir a ellos que era el último día de su vida? Era el último día. Desgraciadamente, quizás había gente que conoció de Cristo, pero se alejó. Yo espero en el Señor que en ese momento que quizás quedaron atrapados y quizás ya no vivieron ese momento, se hayan puesto cuentas con Dios. Porque, hermanos, en cualquier momento. Así es. No sabemos el día. No, y qué bueno que no sabemos, porque ¿saben qué? Estaremos comiendo Por eso, las uñas por eso es necesario que siempre estemos preparados, Claro. que siempre tengamos la mirada puesta. Tenemos que cuidar esta salvación. Sí, tenemos que siempre estar. Valorar la sangre de Cristo. Exactamente. No pisotear la sangre de Cristo, porque Él, hermanos, usted y yo nunca, pero nunca vamos a saber lo que a Él le costó, porque Él será 100% hombre, 100% Dios. Hermanos, cuando usted se corta, se machuca una mano, ¿qué dolor siente usted? Yo recuerdo cuando cocinaba, me acuerdo que me cayó aceite y él se cayó. Y él fue azotado. Y los pedazos de carne de él caían de sus espaldas, se desprendían, le arrancaron su. Eso fue un dolor tremendo. Dice que su cuerpo fue, hermanos,
como triturado, como dice, como flor, como una flor fue machucado, fue dolido por nosotros. Él llevó eso, Él pagó por nosotros. Nosotros tenemos que valorar esa preciosa sangre Así de es, Jesús. así es. ¿Qué haré para ser salvo?, preguntó el carcelero de Filipos al apóstol Pablo. El carcelero pensaba que los presos se habían escapado y decidió terminar con su vida, pero Pablo y los demás aún estaban ahí. Ahí está. Así que el apóstol pidió al carcelero que no se hiciese daño, porque ¿qué pasaba cuando se le escapaban los presos? Sí, cuando Pablo y Silas estaban ahí en la prisión, dice que cuando un reo se escapaba de esa cárcel, el carcelero lo mataba. Sí. Y cuando él se asustó, entró el pánico cuando todas las puertas fueron abiertas y él se asustó, dijo, ahora sí me van a matar, porque él creyó que ya Imagínate se el había apóstol escapado. Pablo de lejos ver lo que se iba a hacer daño. Él se iba a matar. Dijo, espérate, no te hagas daño. Tu vida. Aquí estamos. Nadie se ha ido. Nadie se ha ido. ¿Y sabes por qué no se fueron? Porque con alabanza, dicen que el líder de alabanza ahorita Dios, ellos estaban siendo ministrados con la alabanza de Pablo y Silas. Estaban ahí llenos de su presencia. Amén. Y fíjate, no solo trae eso que le dijo que no se diera daño, que no se lastimara, que nada de eso. A pesar de todo eso, le enseñó la manera que él y su familia podrían ser salvos. Porque le dijo, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Para ser salvo. Que la le creyendo. Dice, cree en el Señor Jesucristo. Y tú y toda tu familia serán salvos. Aleluya. Así. Porque es algo hermoso. Juan capítulo 14, versículo 6. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Él es el camino, la salvación, la puerta. Juan 3, 16 y 17. ¿Quién dice esa hermosa palabra? Es hermoso. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué hermoso, qué hermoso. Aquí vemos realmente el amor de Dios, el amor de nuestro Padre, el amor que realmente Él pagó el precio. Sí. Él hizo todo por ti, por mí. Él dio todo, aun cuando la gente no da nada, no le importó nada nuestra condición ni nada de eso. Él no vino mucho menos a juzgarnos. Él vino por el amor que nos tiene, porque nosotros fuimos creados por Él. Mismo Jesucristo dijo, tanto los ama mi Padre, que me envió a mí por el amor que les tiene. No te menosprecies, que nadie te menosprecie. Tú vales la hermosa sangre de Cristo. No permitas que el enemigo me pueda meter inseguridad, que venga a meter desconfianza. Al contrario, agarrémonos más fuertemente, aprendamos a confiar más en Él, porque cuando tú y yo comenzamos a incrementar esa confianza, es como nuestra fe va aumentando, y tú y yo realmente tenemos la fe y la certeza. ¿Qué es la fe? Es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Tú y yo tenemos que aumentar esa fe, esa confianza en Cristo nuestro Señor. ¿Para qué? Para cuando vengan las cosas malas, cuando venga el tentador, no haya nada ni nadie que te pueda desviar de ese blanco soberano que es Jesucristo. Que nuestra mirada esté puesta siempre, siempre en ese objetivo. Que nadie te robe la corona, que nadie venga a desviarte, que nadie, nada que lo que venga a nuestras vidas pueda hacer que nos alejemos de Dios. ¿Por qué? Porque realmente ese es el plan que tiene el enemigo, el plan de desenfocarnos, el plan de sacarnos de el plan y el propósito que tiene Dios. Pero tú y yo agarrado fuertemente de Él, creyendo en las promesas de Él, porque Él no es hombre para que se arrepienta, y ni es hijo de hombre. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se mienta. Él es hermoso, es tan lindo, es tan lindo. El pecado, hermano, es un verdadero cáncer del ser humano. Así es. Solo trae destrucción Y muerte. Mi esposa compartía que las personas que fuman trae consecuencias, trae cáncer en los pulmones, es algo que viene destruyendo, y tarde que temprano nos va a matar. Pero Dios, hermano, no se ha quedado sin hacer nada al respecto. Él no se ha quedado sin hacer nada. Por su misericordia y amor, ahora podemos alcanzar la liberación del pecado y la salvación del alma. Aleluya. ¿Qué dice
Romanos 5:8, corazón. Muestra su amor Dice, Él muestra su amor, ¿para qué? para con nosotros, ¿A quién le demuestra su amor? hacia nosotros. Nada más a mí y a ti. No, en toda la A toda humanidad. la humanidad, que aún siendo pecadores, Cristo murió por Él nosotros. murió por nosotros. Esta es la noticia, hermanos, más maravillosa e importante que alguna vez alguien nos habló, que la recibimos de parte de alguien que Dios, el Espíritu Santo, le puso el sentido en esa persona que nos hablara de esta noticia maravillosa e importante, que nos hablaran de la salvación, que nos hablaran de un Cristo crucificado, que nos hablaran de un Dios de amor, de un Dios que no condena, un Dios que ama, un Dios que restaura, un Dios que está con los brazos abiertos ahí cuando dio su vida por ti, por mí, extendiendo los brazos así, es señal que está abrazándonos, que está esperándonos con los brazos abiertos. Corre, hoy es el día donde te hago la invitación, que corras a sus lados, que corras a sus brazos, que no te desenfoques, que no, aunque venga lo que venga, que nada nos separe del amor de Cristo, que nada de lo profundo, ni lo alto, ni lo porvenir nos puede separar de ese amor de Cristo. Aleluya, es un Dios de amor, un Dios misericordioso, que Él perdona infinidad de pecados. No permitas que el pecado nos haga llevar una vida alejada de Dios. Al contrario, entreguemos, confesemos nuestros pecados a Él y Él nos perdona. Él nos perdona. ¿Por qué? Él aborrece el pecado, pero nos ama a nosotros, porque desde el principio que nosotros fuimos concebidos éramos pecadores, y Él no vio eso en nosotros. Él no vino a juzgarnos, vino a salvar lo que se había perdido. Aleluya. En esta noche voy a invitar a mi esposa que vamos a una adoración. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho en esta hora. Aleluya. Qué hermoso es nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios, esa hermosa palabra. Así es, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor, porque tu misericordia, Señor, son nuevas cada día. Aleluya. Gloria a Dios. Y en esta hora, Gloria a Dios. oremos.
compare a Él. Él es hermoso, precioso, maravilloso, Jesús. Gracias, gracias Jesús. Te damos gracias, Padre, por Jesucristo, que vino aquí a la tierra a darnos esa salvación. A través del sacrificio que Él hizo por nosotros, somos limpios de todo pecado, hermanos. Usted en esta noche acepte al Señor Jesucristo. Y así, hermanos, a todos mis hermanos que pudieron asistir aquí, en este lugar, en esta iglesia cristiana Jesucristo Restaura, como aquellos hermanos, amigos, compañeros, familiares que nos pueden ver en esta transmisión, yo los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que esa palabra caiga en tierra fértil, ahí en su corazón. Atesórala y meditemos y demos gracias a Dios por Jesucristo, porque es el único que nos puede limpiar de inmensidad de pecados. Le doy las buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga, y les hago una invitación nuevamente a aquellas personas que no tienen una iglesia donde congregarse. Aquí está la iglesia cristiana Jesucristo Restaura. Usted puede contactarnos a través de esta página, o la página en Facebook se localiza como iglesia cristiana Jesucristo Restaura, o por la página de YouTube. Aquí los esperamos, hermanos, con los brazos abiertos. Sobre todo aquí los espera Dios, esperándolos con los brazos abiertos. Que Dios bendiga, que pase bonita noche.